Probando, probando. Ok, finalizar. Ok, vamos a dar unos 2 minutitos más para que se termine de conectar la gente y comenzamos entonces. Recuerden que hoy vamos a ver más que todo dudas que tengan sobre el examen. Recuerden que las dudas son más que todo de interpretación del examen. No va a ser tanto como de cómo resolverlo en sí, ¿verdad? Obviamente. Ok, listo. Si gustan, comenzamos. Entonces, nada más quisiera hacer eso sí, una pequeña aclaración y es que eh, en el examen se hicieron unas pequeñas correcciones en la redacción el día de ayer. Entonces, si ustedes
descargaron el examen, tengan el cuidado de que esté resolviendo el examen que está, digamos, más actualizado, o sea, que está ahorita en línea. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Porque se ha mejorado algunos puntos que no estaba tan clara la redacción o se han agregado información para que se les haga más fácil resolver el examen. Entonces, revisen que están usando la versión que está ahorita más actualizada. ¿Dudas específicas del examen que tengan? A ver. Pero yo tengo una duda, digamos, en la primera parte, ¿verdad? Ajá. En la primera parte, en la tercera pregunta. En la primera parte, la tercera pregunta. Aquí nada más dice lo que subió el coordinador. Dice, tarará, has dado que hasta el día de hoy, 12 del 5 del 2020, se han realizado modificaciones en la redacción para mejorar la comprensión de los ejercicios. Entonces, o sea, hasta ayer todavía, pero no sé a qué horas será que lo cambiaron. Lo que se hizo fue más como agregar más descripción o cosas así por el estilo. Voy un momento. Me pregunta Ricardo, ¿cuál parte me dijiste? En la primera parte, la tercera pregunta. La primera parte, la tercera. Sí. Ajá. Bueno, es que tú ves, ¿verdad? Que ahí dice que se tiene un valor de referencia en el certificado del contenido de plomo de 452 más menos 5 millón, ¿verdad? Es que me confunde mucho que los cuadros más bien dicen contenido de plomo más menos 8 partes por millón. O sea, no entiendo por qué dice 5 y después 8. Ok. Entonces, permitir. Ok, un laboratorio de análisis de hidrocarburos se encuentra realizando un estudio para el cual realizan la determinación de plomo en una muestra de gasolina de deviación que tiene un valor de referencia certificado de contenido de plomo de 452 más menos 5. Entonces, eso es el valor de referencia que normalmente debería tener. Ahora, el estudio se realizó en 2 equipos de observación atómica con los que cuenta el laboratorio. En cada equipo se midieron 7 réplicas de la muestra en condiciones de repetibilidad. Los resultados que se obtienen se muestran en los cuadros 1 y 2 y fueron medidos en el orden mostrado. Entonces, estos son los medidas de contenido de plomo. Ahora, normalmente cuando uno trabaja en un laboratorio, usted no determina la incertidumbre siempre, sino que usted ya tiene su método, eh, ¿cómo se llama? Validado, ¿verdad? De hecho, en la parte que vimos, cálculo de incertidumbres, ahí yo les puse un texto, una lectura sobre validación de métodos. Entonces, en química analítica normalmente yo valido un método. Entonces, una vez que yo tengo el método validado, yo conozco todo, tengo todas las variables bajo control de ese método. Y eso quiere decir que entonces yo ya conozco cuánto es la incertidumbre de ese método. O sea, siempre que yo la calcule me va a dar lo mismo, o debería darme básicamente lo mismo. Entonces, normalmente usted no calcula cada vez que hace el análisis la incertidumbre, sino que ya usted lo tiene prácticamente calculado y y por eso es que acá dice que el contenido de plomo es más o menos 8 ppm. Porque para ese método, así usted lo tiene determinado. Entonces eso es como la incertidumbre que tienen esos instrumentos y no tanto la que tenía, eh, bueno, esa del 5 Es, partes por millón. Esto es, digamos, el valor aceptado. Lo que hemos llamado Ajá. muchas veces el valor aceptado. Esos son los valores que ustedes están obteniendo y esta es la incertidumbre que se ha determinado en el laboratorio para ese método. O sea, que sí quería de poner la atención al más menos 8 en lugar de más menos 5. El más menos 8 es el que usted terminó en su laboratorio.
más menos 5, este valor que está acá reportado es el valor de referencia certificado, o sea, lo que se conoce como el valor aceptado. Ahora, usted tiene que revisar acá porque de hecho le están mostrando los datos y usted tiene que interpretar un poco esas mediciones que realizó. Entonces, con esa información, dice, calcule los siguientes datos estadísticos: la media, la mediana, desviación estándar y desviación estándar de la media, coeficiente de variación para cada conjunto de datos. Entonces, esos conjuntos de datos que tengo acá, tengo que aplicarles todos esos criterios estadísticos. Entonces, calculen la incertidumbre expandida para ambos equipos. Entonces, considere lo siguiente. Asuma que la incertidumbre estándar proviene de exclusivamente la determinación de plomo por espectroscopía de absorción atómica. Asuma que la incertidumbre estándar proveniente exclusivamente para la determinación de plomo por espectroscopía de absorción atómica es de 0,008 gramos por litro. Y considere la repetibilidad de los resultados del contenido de plomo en la gasolina, en la estimación de la incertidumbre combinada del resultado final. Entonces, ¿qué es la cuestión? Que tiene que después considerar en estos cálculos la componente de repetibilidad. Porque si uno calcula la desviación estándar de estos datos, tiene que darse cuenta de que hay algún rarillo como en estos datos. No entiendo. Entonces ese más menos 8 es la repetibilidad. No, ese más menos 8 más bien no es la repetibilidad. Asume que la incertidumbre estándar proveniente exclusivamente para la determinación de plomo por espectroscopía de absorción atómica es de 0,008 gramos por litro. Entonces, eso quiere decir que este valor de 0,008 gramos por litro es ve que me estoy haciendo la incertidumbre estándar de la determinación de plomo por espectroscopía de absorción atómica. Profe, ¿y esa no es la misma que le dan del más menos 8 partes por millón? Ese es el mismo que está acá. Es este mismo valor. Ajá. Ah, qué bueno. Entonces, considere la repetibilidad de los resultados del contenido de plomo en la gasolina, como se calcula en la nota 1. En la estimación de la incertidumbre combinada del resultado final. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, en cierto modo, ¿verdad? Porque cuando ustedes realizan la primera parte, es que también no tengo que soplarles tanto. Cuando realizan la primera parte, ustedes tienen que notar cómo es la repetibilidad con respecto al valor de la incertidumbre que se supone tiene este método. Y entonces van a notar algo. Entonces, por eso es que después acá tienen que calcular el resultado tomando en cuenta esa repetibilidad. Entonces, asumiendo que la preparación de cada réplica se realizó de forma adecuada y en ambos equipos midió el mismo analista, ¿a qué se puede deber la diferencia entre los resultados del equipo 1 y el equipo 2? Justifique. Vean que los datos son diferentes. Vean que el equipo 1 tiene estos datos y el equipo 2 tiene estos datos. Entonces, tienen que interpretar a qué se puede deber esa diferencia entre los datos de una serie y de la otra. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la nota. ¿No? Es que dice que utilice la regla 1 del método de propagación de error. ¿Eso es, digamos, que se utiliza como en suma o cómo? O sea, que la raíz es con suma o... Exactamente. Entonces, ¿cómo es? Cuando yo combino con esta regla, entonces vea que dice, combina la incertidumbre estándar proveniente exclusivamente de la determinación de plomo por espectroscopía de absorción atómica y el resultado de la repetibilidad obtenido usando la regla 1 del método de propagación de error para obtener la incertidumbre estándar combinada al resultado final. Entonces vean que cómo hago en ese caso. Entonces la combino usando la raíz de los datos, los datos al cuadrado, básicamente, como si fuera una suma. Pero tengo una duda, digamos, es que cuando dice ahí, ¿verdad? Calcule la incertidumbre expandida para ambos equipos. Ajá. Yo sé, digamos, en qué unidades reportar el resultado. ¿Se reportan en partes por millón? Los resultados se reportan en partes por millón, sí. Ah, ok. Entonces tendría partes por millón y después tú sabes, el más menos la incertidumbre expandida y así.
bueno. Lo tiene que reportar como está este dato de acá, básicamente. Ok, perfecto. Entonces eso también ocurriría en la pregunta 2 de la primera parte, que Ahora, también... ahora, vean que tienen que tener cuidado con algo. Vean. En la parte 4 dice, si la especificación del Reglamento Técnico Centroamericano indica un contenido máximo de plomo en gasolina de aviación de 0,560 gramos de plomo por litro, indique si la muestra analizada cumple con la especificación. ¿Cuál resultado utilizó para comparar contra la especificación? Calcule su porcentaje de error relativo. Justifique su respuesta. Entonces, vean que acá tienen que hacer, ustedes están en el laboratorio, realizan la medición con 2 equipos. Entonces, tienen que ver si la medición de los 2 equipos está bien o si una está mal y la otra está bien, por ejemplo. Y entonces, reportar su resultado. Y compararlo con el resultado de las especificaciones. Ver si la gasolina cumple con esa especificación, que tenga un contenido menor a lo que dice el reglamento técnico. Y entonces, si cumple, tiene que decir basado en cuál resultado y calcular el porcentaje de error relativo. Ahí sería para ambos equipos o solamente tenemos que decir uno de los dos o... Lo que sea necesario dependiendo de la calidad de los datos. Profe, pero ahí donde dice que hay que calcular el porcentaje de error, ¿es relativo a el contenido máximo de plomo en gasolina de aviación o con el dato que nos dan al inicio que dice como esto es lo estándar? Eso es parte de la pregunta. Ok. Y otra pregunta es que si dice que es incertidumbre estándar, entonces no es expandida, ¿verdad? Porque ya está como estandarizada. Ajá. Eso sí, tengo una pequeña duda ahí. Voy a revisar, a chequear este dato con el coordinador un toquecito porque me salió una duda, de hecho. Voy a reportar eso. Ok. Y nada más para revisar las otras 2 partes, lo que dice ABC, dice, obtenga el valor de la repetibilidad del conjunto de datos del contenido de plomo para cada equipo. La repetibilidad es la desviación estándar de la media. Y luego dice, combine la incertidumbre estándar proveniente exclusivamente de la terminación de plomo por espectroscopía de absorción atómica y el resultado de la repetibilidad obtenido en A. Sí, yo lo que creo es que el dato que está en el cuadro, entonces en realidad no está bien. Este no es como el más menos 8, porque esto en realidad ya es ya es la incertidumbre estándar, en realidad. Es este valor. Entonces creo que en la tabla está mal acá, pero voy a preguntar eso. Pregunta. Pero tengo una duda, pero es como más, bueno, sí, puede ser como más general. Es que estoy notando que en las 3 preguntas de la primera parte, Ajá, todas te dan un conjunto de datos, o sea, como cuadros que tienen varias medidas repetidas. Y, ajá. y entonces yo la pregunta que tengo es, ¿cómo hago para, o sea, como saber cuál medida, digamos, reporto un promedio o la media o algo así? Porque yo tengo que poner una medida y después el más menos incertidumbre, ¿verdad? Ajá. Yo no puedo llegar y poner todo el cuadro más menos incertidumbre. Entonces, no sé, tal vez usted lo había explicado, pero yo ya no sé cómo, o sea, tener solo una medida, porque ahí tengo varias, 7 o yo qué sé, y yo ocupo solo una. Ajá. Voy a hacerles una pequeña recordatorio sobre eso. Ya que el problema 1 tengo que combinarlas en la parte C. Ok, vamos a repasar un toque este tema de las repetibilidades y lo del diagrama de pescado. Deme un chancecito que me abra acá la pizarra un toque.
Comienzo. Entonces, recuerden que, por ejemplo, habíamos hablado que yo tengo varias opciones cuando calculo la incertidumbre de una medición. Entonces, normalmente yo voy a tener un diagrama de pescado. Digamos que yo quiero calcular una concentración. Y que para esa concentración yo tengo que multiplicar la masa por la pureza, dividido entre la masa molar por el volumen. Entonces, acá voy a tener de componentes la masa molar, el volumen y la pureza. Entonces, yo usualmente en el diagrama de pescado hemos visto lo siguiente. Yo puedo tener la concentración y entonces tengo acá la masa, la pureza, el volumen y la masa molar. Entonces, la masa molar, en la incertidumbre de la masa molar, la calculo utilizando las tablas estas de la UPAC, ¿verdad? Donde me dan la incertidumbre estándar y utilizan la fórmula que yo les había puesto para calcularla. La pureza normalmente me van a dar un valor reportado de un certificado. Entonces yo utilizo eso. Si no me dan información, lo divido entre raíz de 3 usualmente. De la masa, entonces yo tengo por diferencia, normalmente, entonces voy a tener una tolerancia y, por ejemplo, puedo tener una repetibilidad. Y del volumen voy a tener tolerancia, temperatura y la repetibilidad. Eso es una forma de hacerlo. Entonces quiere decir que yo dentro de la masa y el volumen tengo que incluir los términos de repetibilidad. Entonces, ahora recuerden que yo puedo reportar los datos utilizando dos tipos de medidas. Yo puedo reportar los datos utilizando la media o puedo reportar los datos utilizando la mediana. Normalmente yo voy a preferir utilizar la media siempre que sea posible. Ustedes en el laboratorio más que todo utilizan la mediana por varios motivos. Uno es porque tienen pocos datos. Normalmente ustedes solo hacen 3 réplicas. Y además, como ustedes están aprendiendo, normalmente su repetibilidad es más malilla porque son inexpertos haciendo los experimentos. Apenas están haciéndolo por primera vez. Entonces, por eso normalmente lo reportan con la mediana porque es más robusto. Ahora, la media yo la puedo utilizar siempre y cuando yo sepa, por ejemplo, que tengo una distribución normal. De los datos. Entonces, yo tengo una distribución normal de los datos, yo sé que puedo reportarlos con la media. ¿Qué era una distribución normal? Recuerden que mis datos se distribuyen normalmente si siguen una distribución gaussiana. Uy, no me quedó tan bien. O sea, entonces, sigue una distribución gaussiana, entonces la media debería estar en la pura mitad de los datos en principio. En la mayoría de veces, la mayoría de métodos siempre siguen una distribución normal, los datos que yo obtengo. Entonces, normalmente yo puedo reportar también con la media si he hecho bastantes mediciones. Entonces, si hay suficientes mediciones. Entonces, yo puedo reportar utilizando la media y la repetibilidad, entonces la puedo calcular como la desviación estándar de la media, que sería S entre raíz de n. Entonces, si yo utilizo la media, reporto los datos con la desviación estándar de la media. Normalmente para esto, para poder hacerlo así, como mínimo, usualmente tengo que tener por lo menos unos 7 datos para poder hacerlo de esta forma. Para que, digamos, sea aceptable utilizarlo de esta forma.
Entonces, si ustedes tienen 7 datos, entonces en principio pueden hacerlo de esta forma que está acá. Ahora, yo les había dicho que hay diferentes formas. En algunas ocasiones yo puedo también calcular la repetibilidad, no dentro de cada dato, sino también se puede calcular como un componente en sí. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo? Entonces, esto que yo hice acá lo puedo hacer también de la siguiente forma. Yo puedo decir que tengo la concentración, tengo la masa, la pureza, el volumen, la masa molar, y entonces digo, y tengo acá la repetibilidad. Entonces, ¿cómo haría? No tomo acá solamente tomaría la tolerancia de la pureza igual al certificado entre raíz de 3, de la masa molar, lo que me den las tablas de IUPAC, del volumen, entonces, bueno, aquí me faltó, bueno, sí está. Del volumen, entonces tomaría la tolerancia y la temperatura. Y todas las componentes de repetibilidad las calculo como S entre raíz de N. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo calculo todo esto para mis datos. Y luego lo combino. Todo esto le vamos a llamar la U combinada. Entonces, la U combinada la combino con S entre raíz de N. Esto al cuadrado, raíz. Entonces, estas son las dos opciones. Nosotros hemos hecho más que todo esta opción. Esta es de hecho la que más utilizan ustedes en el laboratorio porque toman pocos datos. Entonces, tomen en cuenta la repetibilidad dentro del volumen y dentro de la masa. Pero cuando ustedes tienen más datos, por ejemplo 7 datos, etcétera, que de hecho esto es como se hace más bien en la calle, digamos, en la vida real, es más común hacerlo de esta forma. Entonces yo calculo la repetibilidad de todo esto. Esto siempre va a ser lo mismo, básicamente. Entonces ya esto yo lo conozco. Y entonces lo que calculo nada más mi repetibilidad cada vez, la repetibilidad como es entre raíz de n, lo combino con este otro dato, todo esto que yo ya conozco. Y de aquí ya entonces yo obtengo mi incertidumbre estándar. Que después nada más la expando y la reporto. Entonces, luego nada más para la U expandida, ¿verdad? Esta es la U combinada, entonces la U expandida es la combinada por 2. Ya. Entonces, esas son las dos posibilidades. Entonces, si yo tengo bastantes datos, etcétera, lo que utilizo más es este método, que es más bien el método más de calle, digamos. Es lo que más se utiliza, en realidad. Entonces, por eso es que nosotros quisimos pues, ponerles en el examen casos más reales, que es lo que se utiliza más bien más en la vida real, digamos. Profe, Ujú. y si uno en la fórmula tiene dos volúmenes, la repetibilidad igual solo se pone una vez. La repetibilidad va a ser la repetibilidad global solamente, que es esta. Es entre raíz de n nada más. Entonces, si yo tomo la repetibilidad como una componente global, como es entre raíz de n, yo no la tengo que tomar en cuenta dentro porque la estaría considerando la repetibilidad 2 veces. Entonces yo o la tomo en cuenta en esas componentes o la tomo en cuenta aquí afuera de esta forma. No puedo hacerlas 2 veces porque si no estoy calculando, metiendo 2 veces el valor de repetibilidad. Pero tengo una pregunta. La masa molar no tiene asignada una incertidumbre, La masa molar tiene una incertidumbre asignada así. pero nosotros no la tenemos en cuenta. Sí, si tiene que calcular una masa molar, tiene que tomar en cuenta la incertidumbre en la masa molar. Pero solo tengo que usarla. O sea, yo solo tengo que usar la masa molar de la tabla de la IUPAC y yo, bueno, no la he visto, pero creo que no tiene incertidumbres. Si usted tiene que calcular incertidumbres de la masa molar, entonces tiene que hacerlo como, a ver, ¿dónde lo tengo? Estadística. Calcula incertidumbres. La función.
Entonces, sí, usted recuerda cuando estaba la clase de incertidumbres, acá yo les puse cómo se calcula la incertidumbre en una masa molar. Entonces le puse el ejemplo con el talato de potasio. Entonces, normalmente en las tablas puede venir un peso atómico con una incertidumbre declarada. Esa incertidumbre declarada, entonces lo utilizan para calcularlo según esta fórmula que está acá, como se muestra acá. Si fuera el caso que ustedes ocupan calcular una incertidumbre en la masa molar. Pero Profe, si solo... ok, sigue. disculpe, no, es que es para aprovechar que estamos en la primera pregunta. Ahí no nos dan la repetibilidad de la pipeta. Creo que un compañero preguntó el lunes, pero no me acuerdo muy bien qué le explicó usted, si se podría igual, digamos, buscar información, ya se pone en bibliografía. Y en esa misma pregunta, lo que dice nota 1, que es para, digamos, la primera pregunta, es básicamente lo que se hace cuando se saca una incertidumbre, porque digamos, yo leo todo eso y como que uno se confunde un poco, pero es básicamente como todos los pasos o el proceso que se hace para sacar ya la incertidumbre y llevarla a, digamos, a expandida. ¿En cuál pregunta era, perdón? ¿Qué me estaba hablando? Igual, la 1, La 1. sí, es de la que estábamos, que no nos dan, digamos, la repetibilidad de la pipeta. Entonces, alguien preguntó el lunes, pero no me acuerdo bien si se puede buscar información. Y Pero la repetibilidad, en el programa le están diciendo que la repetibilidad la tiene que calcular como la desviación estándar de la media. ajá, exacto. Entonces se siguen, eso, se hace así la pipeta. Otra vez, Es hay que dos, ahí, hay dos métodos de calcular la repetibilidad. Entonces, está el método donde la repetibilidad la tomo en cuenta dentro de la masa y dentro del volumen. Y tengo que tomarlos entonces en cada una de las componentes, como está acá en este diagrama de pescado. O está la otra metodología en donde yo tengo bastantes datos, por ejemplo, cuando tengo más de 7 datos o 7 datos o así, entonces yo la repetibilidad la calculo a partir de mis datos, como la ok. desviación estándar entre la raíz de n, o sea, la desviación estándar de la media. Si hago esto, no hago esto, y si hago esto, no hago esto. Son excluyentes. Entonces, perdón, entonces la repetibilidad, digamos, en la incertidumbre, solo sería una vez ya en la raíz, por decirlo así, Sí, como digamos, se está indicando ahí la pizarra. exactamente. Si Ok, usted hace esta metodología, entonces no tiene que considerar esto. Es o este método o este método, pero son perfecto. excluyentes. Gracias, profe. Bueno, con gusto. A ver. Bueno, pero yo tengo una pregunta, pero bueno, sí, es cortilla. Digamos, es que usted había dicho que para este examen había que investigar, ¿verdad? Pero, digamos, ya me leí la primera parte y más bien parece que no tengo que investigar nada, parece que solo con los enunciados y ya se puede hacer, no ocupo bibliografía. Aunque, claro, me falta leer las preguntas de la segunda parte, quién sabe si ya se ocupan de investigación. Eh, ¿Cómo fue la pregunta otra vez? La pregunta es que si ocupamos investigar después de todo, porque yo leí los enunciados de la primera parte y siento que no ocupo investigar, solo con el enunciado me la juego y ya, solo ocupo los datos del enunciado y ya. Bueno, depende. Por ejemplo, en el problema 1, les preguntan, son comparadas. No, o sea, ¿cuál era? ¿Era el 1 o el 2? No, era el problema 1. Creo que lo habían cambiado entonces. A ver. No, está bien, está bien. Si usted ve que no ocupa ninguna cita o así, entonces de ahí no cita nada. Depende de si usted ocupa apoyar alguna información de la que está dando. Profe, Ajá. hay algo que no entendí muy bien de este segundo método para sacar la incertidumbre combinada. Ujú. Que básicamente usted combina la masa, el volumen, la masa molar y la pureza
como, y dependiendo del mensurando, Ujú. y saca eso, y después eso lo combina por aparte con la repetibilidad. Ay, sabe, me distraje. ¿Cómo fue? Es- Hoy eso es así como cero concentración, ¿sabe? ¿Cómo fue otra vez, Valeria? Combino la masa, el volumen, la pureza y la masa molar Ajá. eh, basado en cómo está el mensurando para sacar una incertidumbre combinada. Y luego de sacar eso, lo combino con la repetibilidad. Repetibilidad, exactamente. Ok, y tengo otra duda. Es que si, por ejemplo, no tengo solo un dato y tengo muchos datos, tengo que sacar la repetibilidad, la incertidumbre combinada para todos los datos, o lo puedo sacar para un dato y aplicarlo a todos por igual. Entonces, ¿cómo hace uno? Lo que hace uno es, usted define su mensurando, ¿verdad? Su mensurando, dijimos, concentración es igual a la masa por la pureza entre la masa molar por el volumen. Entonces, por ejemplo, en el programa usted le dijeron, las muestras se prepararon en un balón de 25 mililitros. Entonces, yo tomo en cuenta el balón de 25 mililitros nada más. Porque recuerden que usted la concentración va a reportar solo un dato. Yo solo reporto un dato. Ese dato tiene que ser, dependiendo de su criterio, la media o la mediana. Entonces, ¿qué más interviene? La masa molar. La masa molar es solo una, digamos, que es la masa molar del compuesto. La pureza va a ser solo una, que es la pureza que usted le dijeron que tenía el compuesto, ¿verdad? Y luego voy a tener las componentes que están referidas a la masa, ¿verdad? Que sería la tolerancia, por ejemplo, y la tolerancia a la balanza es solo una, la tolerancia que está reportada. Entonces, todos estos datos son, digamos, únicos, en cierto modo. Entonces, yo combino todos estos datos y esto luego lo combino con esta fórmula con la repetibilidad, básicamente. Pero es que, digamos, como ahí está multiplicando y dividiendo, no habría que después multiplicarlo por el dato en sí para poder sacar la incertidumbre. No, recuérdense que la incertidumbre no, no es, no es que yo saco para cada dato su incertidumbre, ¿verdad? No sé si me explico. Profe, entonces, por ejemplo, si yo saco la media, yo le saco la incertidumbre solo a esa media. Ajá, exactamente. Pero si yo tengo una, eh, ¿cómo era? Cobertura, se dice, no, tolerancia. De una tolerancia, ¿verdad? Y me dice que está al 95% de confianza. Quiere decir, cuando yo les estoy calculando las incertidumbres, tengo que dividirla por 1.96, ¿verdad? Si están a 95% de confianza y son las tolerancias, las tiene que ir entre 1,96, sí. Pero, o sea, es que estoy notando que estas preguntas hay un montón de cosas que están al 95% de confianza. Ajá. Entonces, que todo tendré que dividirlo por eso. Y entonces, no, no sé, nada más que eso me daba como cierta inquietud porque pensé que en un momento iba a tener que dividir por dos cosas, o no sé, Ajá. como por 1.96 y por otra cosa más. No sé si eso es... No, solamente se divide una vez. Ah, ok. A ver, José Alberto me pregunta, con dato el 3 del analista B, el cual me dice que no pudo usar una bureta 25. Por lo que respecto a observaciones del problema 1, en la parte E, yo tengo que asumir el tamaño de las buretas, ya que me da la tolerancia a una bureta y los volúmenes cambian. Para papá, en problema 1 de la parte E. Problema 1 en la parte E.
Profe, una preguntísima rápida. ¿Qué son los 7 datos que dice ahí en la pizarra? En la parte izquierda. Que si yo tengo suficientes datos, como por ejemplo 7 datos, entonces yo puedo calcular la repetibilidad como la versión estándar de la media. Y entonces reportar mi resultado como la media en sí. La media con la versión estándar de la media. Pero Ese sería como mi dato de todo el conjunto, digamos. sí, entonces yo reporto mi media de datos y lo reporto con respecto a la versión estándar de la media combinada con las otras componentes de la incertidumbre, básicamente. Para las buretas tienen una componente que se llama punto final. También, entonces, si en su problema tienen buretas y tienen que tomar en cuenta las componentes de la bureta, tienen que tomar en cuenta el punto final. Entonces, si uno de los volúmenes que usted está midiendo es con una bureta, entonces imagínense que tenga acá una componente de volumen que es de una bureta. Entonces, las buretas tienen temperatura, tolerancia y también tienen punto final de la valoración. Bueno, pero, digamos, usted ve, digamos, en la pantalla aparece el problema 2, ¿verdad? Bueno, hay unos checks ahí donde dice, se determinó la concentración de las disoluciones por el método de espectroscopía de absorción atómica. Ahí yo sí tendría que investigar para saber cuál es la incertidumbre relacionada con ese método, porque no dice. Ah, Voy, sí, dice, está en el cuadro. Gracias. voy. ¿Por qué no compartir? Aquí ya está viendo esto. Entonces, esto es con espectroscopía de absorción atómica. Que repasemos un toque este problema. Dice, se desea reportar la estructura de determinados compuestos que se prepararon en el laboratorio. Los 3 compuestos tienen la siguiente fórmula según se determinó por cristalografía de rayos X. Sin embargo, para reportar las estructuras en un artículo se requiere demostrar la pureza de los compuestos. Para ello se debe determinar la composición porcentual en masa de cobalto presente en los cristales de estos compuestos preparados. Para determinar la composición porcentual de cobalto se realizó el siguiente procedimiento. Se pesó por diferencia las masas que se muestran en el cuadro siguiente. Se disolvieron en el mínimo de agua. Se trasvasó cuantitativamente un balón aforado de 25 mililitros. Se determinó la concentración de las disoluciones por el método de espectroscopía de absorción atómica, obteniendo por interpolación una recta calibración de patrones externos. Entonces, me dan acá las tablas. Tengo las masas que se pesaron en miligramos y tengo la concentración de cobalto obtenida con su respectiva incertidumbre expandida. Entonces, esta es la incertidumbre expandida para estos valores de concentraciones. Y así para cada compuesto. Entonces, para todos los compuestos, la incertidumbre expandida fue más o menos 0,2 miligramos por litro. Entonces, Bro, cuando dice que se disolvió en el mínimo de agua, eso no es importante. O sea, digamos, ese mínimo de agua, ¿qué son los 25 mililitros no, o nada qué más es? que ustedes llegan, pesan la muestra, la disuelven en lo mínimo de agua necesario y la traspasan cuantitativamente a un balón de 25 mililitros y lo llevan a la marca de aforo. Básicamente. Que en realidad tengo que preocuparme por el balón aforado y no por esa mínimo de agua. Exactamente. Ah, ok. Entonces vean que ustedes, acá se les dan los datos de tolerancia y repetibilidad de la balanza, tolerancia y repetibilidad del balón de 25, se le da la variación de temperatura y la incertidumbre de la concentración de cobalto, a como está reportada. Y también tienen 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tienen 5 datos de cada uno. Entonces tienen que ver cuál es la mejor forma en este caso de calcular su repetibilidad. Dice, reporte los resultados de la composición porcentual en masa de cobalto en los cristales de los compuestos con su incertidumbre expandida a un 95% de confianza. Si la revista requiere un DPR en la composición porcentual de cobalto que sea inferior a un 3 pp1000,
y un error relativo en la composición porcentual de cobalto menor a un 5%, entonces las menciones realizadas cumplen con los criterios de publicación de la revista. Según las estimaciones teóricas, la composición porcentual de cobalto en los compuestos está en estos cuadros. Entonces, vean que los compuestos tienen estas fórmulas que están acá. Entonces, basados en estas fórmulas, estas son las composiciones porcentuales de cobalto en cada cristal. Entonces, ¿qué es lo que tienen que averiguar ustedes? Ustedes realizan todos estos cálculos para determinar cuánto es la composición porcentual de cobalto en sus muestras y ver si coincide con las fórmulas que deberían tener los compuestos. Entonces, hacen esa comparación y dicen si el porcentaje de error es menor a un 5%. Y cumple entonces con los requisitos que tiene la revista. Y además, tienen que ver que el DPR en los resultados que ustedes obtuvieron sea menor a 3 pp.1000. Entonces, a ver si cumple con los requerimientos para poder ser publicados. Entonces, según entiendo, el error relativo es para la exactitud, ¿verdad? El error relativo es para la exactitud. Ok, y eso de las tres partes por 1000, eso supongo que es... Recuerden que DPR es una medida de precisión. El DPR es una medida de precisión. Es para ver qué tan precisos son sus datos. Ah, qué bueno. Pues yo tengo una consulta sobre ese problema. Ajá. ¿Cómo está? Ok, ahí donde están las tablas, por favor. Ajá. Uh-huh. Y de hecho, más que todo, el problema es casi que como para la vida en general. Ahí digamos, yo medí las masas de la sal y, digamos, a la masa que le mido la concentración y así a la siguiente. A la 1 le corresponde la 1 y a la 2 le corresponde la 2. Ok. Cuando yo voy a determinar la composición porcentual, bueno, tengo una fórmula para calcularla metiendo esos valores. Ajá. Entonces, mi pregunta era, Uh-huh. si yo saco, digamos, la media de las masas, bueno, una medida de tendencia central de las masas y una medida de tendencia central de las concentraciones y la aplico a la fórmula, o aplico la fórmula para cada réplica y de la serie de datos nueva que genero, es que saco la medida de tendencia central para reportar el valor. La pregunta es si usted... ¿Cómo es otra vez? Ok. Cada réplica tiene valores asociados, ¿verdad? Ajá. Está la primera masa, mido esa masa, esos 10.17, y voy al equipo y me da 40 de concentración, Ajá. ¿verdad? Y así con cada uno. Entonces mi pregunta es, cuando yo voy a reportar el dato, que es el porcentaje de composición de cobalto en la sal, Uh-huh. para yo meter los datos en la fórmula y poder reportar un dato final, mi pregunta es, si yo tomo una medida de tendencia central de esas mediciones de masa, una de tendencia central de las concentraciones, y las aplico en la fórmula y reporto un dato, o aplico la fórmula para cada réplica que me va a dar un dato, y de esas nuevas serie de datos que genero, saco una medida de tendencia central para reportar. Mi pregunta sería para usted, ¿qué le parece a usted que sería más lógico? A mí, no sé, yo siento que lo haría como la segunda opción que le comenté. O sea, sacar para cada serie de datos y después sacar Ajá. porque es como, o sea, si lo hago de manera diferente, estaría relacionando un dato de una réplica con un dato de otra réplica. Exactamente. Sin embargo, la hice de dos formas, por eso era la consulta, o sea, no sé, hice de dos formas, igual la diferencia fue de 0.000004. Porque en este caso, los datos, la masa que se midieron fueron muy parecidas, pero ¿qué pasa si mido una masa no de 10 miligramos, sino de 5 miligramos? Entonces, puedo comparar una masa de 10 con una de 5 y con los resultados que estoy obteniendo en lo otro. Estaría como un poco extraño. Sí, ok, perfecto. Va a dar igual. Acá de coincidencia le da igual porque son masas muy parecidas. Pero si yo peso masas muy diferentes, la composición porcentual debería darme igual. Pero las masas son diferentes entre sí. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, y con el problema 1 también le voy a hacer una consulta un poquito rápida. En el problema 2 nos da una variación de temperatura, pero en el 1 lo que nos dan es como la temperatura del laboratorio y nos dicen que el equipo está calibrado. Ahí, digamos, ese sería entonces nuestro delta T, esa diferencia que hay entre la calibración y el ambiente. Exactamente.
Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta en esa misma del problema 1. ajá. A la hora, en la primera pregunta, los datos que yo tengo que usar, digamos, para el analista A y el analista B, yo tengo que usar información con respecto a la pregunta 2, digamos, tengo que hacer primero una prueba robusta y luego sacar la incertidumbre con respecto a esos datos, para el caso de que yo tenga que eliminar algún dato. Dice que el analista B sospecha que hay algún dato anómalo. Entonces, si hay algún dato anómalo, entonces usted aplica la prueba Z y la prueba Q. Si efectivamente el dato es, usted lo puede rechazar, entonces debería rechazar el dato y volver a calcular cuál es la mediana y cuál es su medida de tendencia central y su incertidumbre también. Ok, entonces habría que hacer primero la 2 y luego en base a la información de la 2 hago la primera. Por el orden en el que está ahí, pareciera que le están pidiendo que primero lo calcule a como están, luego ve si hay que rechazar alguno y luego vuelva a recalcular a ver cuál es la diferencia. Pareciera que es más bien eso lo que le están pidiendo. Ok, Sam. Profe, y una pregunta, es que, dirás que no me quedó claro lo de la repetibilidad con respecto a la bureta. Ajá. Porque, digamos, perdón, de la pipeta, porque es solo un dato me están dando, nada más, digamos, son 50 mililitros de la muestra que se está tomando de la pipeta, del pozo. ¿En cuál problema es eso? En el 1, igual, el problema 1. Ajá. Entonces, a la hora de sacar la desviación estándar de la media, solo tengo un dato, nada más. Que son 50 mililitros. La desviación estándar de la media se calcula con estos datos, ¿verdad? Ustedes tienen 7 réplicas. Entonces, calculan la desviación estándar de la media con todas las réplicas. Ajá, pero digamos, esa no sería la desviación estándar de la media, pero del HCl consumido, no del agua del pozo. Tienen que tomar, la desviación estándar de la media se calcula con respecto a el mesurando, no con respecto a las mediciones que realicen. Es la desviación estándar de la media del mensurando. Es decir, de la alcalinidad, no de el volumen Alcalinidad. consumido. Exactamente. Ok. Está bien. Me preguntan, Entonces, santo quesito, Ricardo, me preguntan alguien, María Soledad, profe, ¿cómo fue eso de la temperatura en el problema 1? Fue demasiado rápido. Lo que estamos diciendo es que el problema 1 dice que las mediciones se llevaron a cabo a 22 grados, pero que el equipo volumétrico está calibrado a 20 grados. Entonces, para calcular el efecto de la temperatura es la diferencia entre estos. El equipo está calibrado a 20 grados, pero se utilizó a 22 grados. Entonces, esa es la diferencia de temperatura. Viviana, profe, con la repetibilidad del problema 1, la desviación de la media se saca con la alcalinidad de cada experimento o con el volumen consumido. Ah, ok. No, eso ya me quedó claro. Ajá. Profe, yo tengo una pequeña duda. Ujú. Es Brian. sobre la concentración con la que estaba hablando antes en la pizarra. Ajá. Es que, bueno, primero que si hace lo de la repetibilidad aparte, la concentración entonces se obtendría hasta hacer la raíz con la suma de esos cuadrados. Usted, digamos, usted calcula si toda esta componente de la incertidumbre, que le vamos a llamar combinada, ¿verdad? Ujú. Y luego lo combina con la desviación estándar de la media. Pero esa desviación estándar de la media con respecto a las mediciones que se hizo de su mensurando, ¿verdad? O sea, usted calcula el mensurando Ujú. para todas las repeticiones y después saca la desviación estándar de la media de ese mensurando. Pero el dato de la concentración en sí, entonces obtendría hasta hacer todo eso. Entonces, la incertidumbre de la concentración, yo combino la repetibilidad con la componente que calculé de todo lo demás. Ya, entonces la concentración se obtendría antes y eso solamente para determinar la desviación. Exacto, ustedes obtienen la concentración. De la concentración determinan
la media. Digamos, si tienen 7 datos, determino la media. Y una vez que determino la media, calculo todas las componentes de la incertidumbre y la repetibilidad y combino esas y ya reporto el dato final, la media de mi concentración con su incertidumbre expandida respectiva. Profe, entonces la mediana debe ser para menos de 7. ¿Perdón? La mediana es para menos de 7. No exactamente, no es una regla tan así. Si yo tengo conocimiento previo de mi método, yo puedo saber si mi método tiene una distribución normal o no. Normalmente, si mi método tiene una distribución normal, yo siempre puedo usar la media. Lo que pasa es que ustedes en el laboratorio solo toman 3 réplicas usualmente. Entonces, y lo otro es que a veces hay datos que no siguen una distribución normal, sino que siguen otras distribuciones. Entonces, es un poco tricky en ese sentido. Pero normalmente cuando uno hace 7 mediciones, y porque por cosas de la naturaleza es muy común, casi siempre todas las mediciones siempre siguen una distribución normal. Entonces, por eso es que normalmente cuando yo tengo bastantes mediciones, utilizo entonces la media, aludiendo a ese hecho de la naturaleza, digamos, de que en muchas ocasiones los datos siempre siguen una distribución normal y que entonces yo puedo reportarlos con la media y la visión utilizando la visión estándar de la media como una medida de la repetibilidad. Pero Ok. normalmente siempre en los laboratorios de química siempre se hace previamente todo un análisis de validación de un método y se corrobora que efectivamente ese método sigue una distribución normal. Casi todos los métodos que ustedes utilizan en el laboratorio siguen una distribución normal, en realidad. Entonces, es porque ya son métodos muy conocidos y muy súper probados, digamos. Pero no, es una respuesta un poco tricky en ese sentido. Normalmente yo uso la mediana si yo no tengo mucha información de mi método. No conozco mucho sobre mi método, no sé muy bien. Y también si, por ejemplo, tuve bastantes errores a la hora de obtener mis datos o si yo sé que no estoy siguiendo una distribución normal en mis datos. Entonces utilizo la mediana, que es una forma más robusta y que me permite, la mediana me permite, digamos, tener menos efectos de, por ejemplo, errores brutos en mis datos. Y Pero, entonces la mediana ok. siempre, la media siempre se usa después de como con más de 7 datos, 7 o más datos. Normalmente, si yo quiero ser estricto estadísticamente, debería tener por lo menos 7 datos para utilizar la media para reportar mis datos. Lo ideal es tener más, en realidad. Pero yo te tengo dos dudas. Entonces, en la primera pregunta, la repetibilidad sería la desviación estándar de la media. Pero la pregunta es la siguiente. Entonces, cuando yo estoy calculando las incertidumbres, yo no tengo que tomar en cuenta la repetibilidad cada vez con cada instrumento, solamente una sola vez. O sea, Si yo, como les dije, hay 2 metodologías para calcular la incertidumbre. Una es, yo tomo las repetibilidades dentro de mis datos o yo solo la tomo como un dato externo. Entonces, o es una o es la otra. Yo no puedo combinar las dos, porque si combino las dos, estoy calculando la repetibilidad 2 veces. Entonces, solamente escojo uno de esos 2 métodos. oh, muchas gracias, Pro. Y la pregunta es, en la pregunta 2, digamos, tenemos que el delta de la temperatura tiene una incertidumbre asignada. Ajá. Y entonces como que ahí ya como que me enredé mucho, porque entonces, ¿cómo hago para tomar en cuenta esa incertidumbre de ese delta de la temperatura? En la pregunta 2. La pregunta 2, voy. Ajá. Pregunta 1, pregunta 2. Ajá, sí, hay una variación de la temperatura de 2 grados centígrados. Entonces, ¿a qué afecta esta variación de temperatura? A el volumen. Entonces, lo tomo en cuenta dentro del volumen. Ah, no, espera, no tiene una incertidumbre asociada, pero sí dice que está al 95% de confianza. Una variación de temperatura de 2 grados centígrados reportado con un 95% de confianza. Entonces, quiere decir que yo tengo que calcular la componente de temperatura dentro del volumen y lo tengo que dividir entonces entre
¿Cuánto? 1.96, pero entonces, ¿cómo es? Entonces, yo tengo la temperatura y entonces la multiplico por el volumen y por el coeficiente de expansión. Y eso lo divido entre 1.96, pero estoy seguro de que también había algo más por lo que había que dividirlo, ¿verdad? No, ¿No? En la no. fórmula no había algo más por lo que había que dividirlo. Se divide entre el factor que se requiera para convertirlo en una desviación estándar. Ah, ok, perfecto. Está bien, gracias, muchas gracias. A ver, pucha. A ver, voy a esperar un poco hasta Bueno, que... a ver, Brian me pregunta, entonces, al utilizar la repetibilidad aparte, obtendría la concentración después de hacer la raíz de la suma de los cuadrados. Pero ya recordé, el coeficiente de expansión térmica, este lo tengo que buscar en la literatura porque ahí no aparece. Sí, tendré que buscarlo en algún lado y poner la referencia. Ah, ok, perfecto. Me pregunta Viviana, profe, con la repetibilidad del problema 1, ¿la desviación de la media se saca con la alcalinidad de cada experimento o con el volumen consumido? Entonces, bueno, eso No, es lo profe, mismo. eso ya estaba. Ah, sí, ya vi. Cierto, Profe, cierto. tengo una pregunta. Espera un toquecito para ver esta María Soledad. Profe, ¿cómo fue eso de la temperatura en el problema 1? Ah, bueno, ya eso también lo respondí. Ah, bueno, entonces sí, ¿qué fue? ¿Quién me habla? Eh, con respecto a la pregunta del examen 1, bueno, la pregunta 1 del examen, Ajá. la tolerancia uno la asume respecto a los datos Em, de la bureta. El volumen de la bureta uno lo asume. Aquí está la bureta tipo A, certificado 95% de confianza, cuya tolerancia es de 0,025 mililitros. Sí, uno asume el volumen de la bureta. Los volúmenes están acá. Sí, pero con respecto al analista B, hay uno que se desvía, el de... Ajá. Entonces, uno asumiría que usa una bureta más grande o, sin embargo, usa la misma y la llena otra vez, digamos, para eso. Sería con respecto... yo creo que esas buretas son iguales. Deben ser como de... Tarararán. Supongo que debe ser como una bureta de 50, que es como lo que siempre se utiliza, me imagino. Sí, utilizamos esa como para las dos ya. Creo que sí. Está bien, Profe, gracias. yo también tengo una duda. O sea, bueno, es con la repetibilidad. Ajá. A la hora, a la hora del diagrama, cuando yo tomo solo la repetibilidad, solo la repetibilidad, estoy tomando como la repetibilidad de la bureta. Es que no entendí eso. O sea, si te puedes volver a la imagen. Cuando se hace... de- Es que yo estaba tomando las dos repetibilidades, Ajá. pero, a ver, ¿Usted se volumen. refiere cuando lo hago como es, de esta forma? ¿Quién Ajá, está exacto. hablando? José. Ok, vean, José. Entonces, yo puedo calcular la repetibilidad, como hemos dicho, en los componentes, digamos, dentro de la masa y dentro del volumen, por ejemplo, o puedo Ajá. tomarlo como una componente externa. Si lo tomo como la componente externa, como acá, ¿verdad? Como otra espina del diagrama de pescado, digámoslo así. Entonces, esta repetibilidad sería del mensurando. Entonces, yo calculo el mensurando y determino la repetibilidad del mensurando. Mm, ok. No, estoy seguro. Sí, ok. Entonces, yo calculo cada uno de mis, no sé, concentraciones en este caso, Ajá, sí, digamos, yo uso esa fórmula con los datos de alcalinidad. con los datos de alcalinidad. Saco la Ajá. repetibilidad y la combino con todo lo otro que tenía acá. Ok, no estoy seguro si me queda claro, profe. Perdón. Profe, hay una preguntita rápida con eso. Ajá. Usted dijo que con tomar la repetibilidad aparte se multiplica por 2 para sacar a la estándar. Ustedes cuando combinan acá en la raíz, ¿verdad? Combino mi incertidumbre combinada, que calculé todo esto, con mi repetibilidad. Esto sería mi incertidumbre combinada.
2, digamos, con la repetibilidad. Para sacar la expandida, entonces tengo que agarrar esto y multiplicarlo por 2. Sí, era la expandida, perdón. Ajá. Y se hace lo mismo si se pone todo junto, como en el primer caso. Si se hace todo así, se hace como siempre lo hemos hecho, entonces, en clases. Sí, entonces no se Ok, pondría igual. ok, ya, listo, ya entendí. Gracias, profe. Ok, pero ya. Entonces, profe, en esa me pide los milimol de OH menos, pero esa reacción lo que me da es H2O más HCl plus Cl menos más H2O más. Entonces, ¿qué hago? O la reacción que yo hice está mal. La pregunta 1 creo que es aquí. Entonces, para calcular la alcalinidad, yo tengo que usar esta fórmula, nada más. Entonces, ¿qué es la fórmula? Concentración C por volumen. C es la concentración de ácido clorhídrico en mol por litro. Volumen es el volumen consumido del ácido clorhídrico en mililitros. Y W es el volumen utilizado de agua de pozo en mililitros. Entonces, para calcular la alcalinidad, lo que tengo que usar es estos 3 factores multiplicados por 1000. Y ya eso, lo que me da ahí, ya esa fórmula ya es la alcalinidad. Profe, Me pregunta, es un toquecito, Luis. Me pregunta sí, Viviana, en el problema 1 dan un dato de error de valoración. No sé a qué se refiere este error. En la pregunta, en el problema 1. Entonces, se determinó de estudios previos que el error de valoración para la determinación de alcalinidad es de más o menos 0,0220 mililitros reportado 95% de confianza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que yo le mencionaba hace un rato. Entonces, si yo estoy viendo una ureta, el volumen de la ureta tiene 3 componentes: temperatura, tolerancia y punto final. Podría tener acá también la componente de repetibilidad o no, dependiendo de cuando ustedes tomen en cuenta la repetibilidad. ¿Qué es ese componente punto final? El punto final o el error de valoración es que cuando yo soy analista y estoy valorando, hay un pequeño error porque el ojo humano no detecta bien el punto final. Hay un pequeño error de percepción visual, digamos. Entonces, ese error va a depender del indicador que yo utilice y va a depender también de la percepción visual del analista en sí. Pero normalmente se determina estadísticamente con diferentes, digamos, diferentes analistas y se reporta un error de valoración para un método que ya es, digamos, como conocido. Entonces, ese error de valoración es lo mismo que vamos a llamar el error del punto final. ¿Y ese sí se busca en la literatura también? No, porque ya se lo están dando el problema. Aquí se lo... Ajá. Oh, quiero ver. Aquí se determinó de estudios previos que el error de valoración para la determinación de alcalinidad es de más o menos 0.020 mililitros, reportado al 95% de confianza. Entonces eso es lo que corresponde a la ureta. Al error de valoración de la ureta. Pero está la temperatura, error de valoración, el punto final o el error de valoración y la tolerancia. Ok, entonces es un dato que debo de incorporar para sacar la incertidumbre de la ureta. ¿Perdón? Es un dato que debo incorporar para sacar la incertidumbre de la ureta. Sí, exactamente. Exactamente. Disculpe, con eso mismo me queda la duda, sí, es que no recuerdo haberlo visto, por eso tengo dudas con eso de error. Ajá. Este se tendría que dividir por raíz de 3 porque no hay como un dato, o no sé, como la repetibilidad. ¿El error de valoración o cuál? Sí, el error de valoración. Es que en el problema sí le están diciendo entre que tiene que dividirlo. Ah, ok.
Ahí dice, espera que se me hizo. Acá dice Ah, no, ya vi, ya lo vi. 5% de confianza. Ajá. Sí, sí, perfecto, gracias. Pero no hay forma, digamos, no hay forma de que uno utilice el coeficiente de expansión térmico que está en mediación virtual y que lo diga que lo tomó del material de estudio. Bueno, Tendría que citarlo igual. bueno, está bien. Ok, ¿qué más? No sé si me queda alguna duda de la del chat. A ver. Ok, pareciera que no. Ah, bueno, sí, tengo una duda, pero es de la segunda parte del examen. Es que estoy notando que esas preguntas sobre reactivos limitantes y esas cosas, llegan y en algún momento te piden que saque la concentración. Y yo me quedo pensando, ¿y esa concentración tiene que venir con una incertidumbre? No lo están. Pero ¿el 4 el 4 o el Eh, 5? en la primera pregunta, pero en la 5, sí, en el punto V. Me están pidiendo, vean que me están pidiendo 200 mililitros de una solución de ácido fluorhídrico, 0,2479 mol por litro a partir de ácido fluorhídrico al 37% en masa. Entonces quiere decir que yo tengo que decir qué tipo de estandarización sería y cómo hago para preparar esa disolución. Si preparar esa disolución requiere estandarización o o si no, y si es estandarización, ¿cómo hago para preparar esa disolución? Y hay gorras y todo como te digo, yo prefiero comprarlo porque... ¿Alguna otra pregunta? Entonces la concentración no tiene que venir con una incertidumbre asignada. No, ahí no tienen que calcular incertidumbres. Bueno, perfecto. Describa la preparación de las disoluciones de ácido fluorhídrico y torio requeridas en A y B. Indique los equipos y la cristalería necesarias para su preparación. Eso es lo que dice. No dice en ningún momento que calculen incertidumbres. Describa la reacción balanceada entre el torio y el fluoruro. ¿Cuál es el reactivo limitante según las condiciones descritas? Justifico su elección utilizando cálculos estequiométricos. ¿Cuántos gramos de tetrafluoruro de torio se producen según las condiciones descritas en C? Pero no me están pidiendo incertidumbres. Solamente están pidiendo cómo sería la preparación. La ocupación porcentual se refiere a masa y debo sacar una medida de tendencia central o calcular para cada una de las réplicas de los compuestos así como su incertidumbre. Entonces, en el problema 2 me pregunta Luis Alberto. Dice, la composición porcentual se refiere a masa y debo sacar la medida de tendencia central o calcularla para cada una de las réplicas de los compuestos. Entonces, la idea acá es que usted para cada compuesto tiene que tener su valor de composición porcentual con su incertidumbre expandida. Para cada una de estas tiene que tener un valor, usando todos los datos que tiene que determinar la composición porcentual en masa, ¿verdad? De cada uno de esos, de cobalto en cada uno de esos compuestos, con su incertidumbre expandida al 95% de confianza. Y eso es lo que va a comparar luego con los valores reportados de composición teóricas, según la fórmula de los compuestos. Y entonces determina el error relativo y ve si es menor a un 5% y si cumple con los requerimientos para ser reportados. Y además, a partir de estos datos, también calcula un DPR y ve si el DPR es menor a 3 pp1000, básicamente. Entonces, al final, la idea es que usted tenga un dato de composición porcentual con su incertidumbre expandida a un 95% de confianza. Profe, una pregunta así rápido porque me confundí con el coeficiente de expansión. Estaba viendo que, como dijo el compañero, en esto de las prácticas
me dan, digamos, una temperatura de 2. En una tengo un coeficiente de 11,2 por 10 a la menos 4. Y el otro es el de siempre, el de 2,1 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué tomo en cuenta para elegir o cómo encuentro el coeficiente correcto para el problema o la temperatura? No sé si, creo que en el libro vienen algunas tablas de coeficientes, no estoy seguro, pero búsquenlo en el libro o alguna referencia y utilizan el que está ahí como en esa referencia. Y lo citan, ponen utiliza el que está en tal lado. Profe, una pregunta en ese mismo, en el segundo. Van a ser 3 resultados de composición porcentual. O sea, van a ser uno por cada compuesto. Exactamente. Ah, ok. Y perfecto. Eso es lo que compara con cada uno de estos. Ok, gracias. Me pregunta Franklin, el número 9,80582 redondeado a 3 cifras es 9,80 porque debe quedar un número par, dice la teoría. Sí, exactamente. Quedaría como 9,80. Profe, yo no comprendo muy bien en el problema número 3. Me piden la expandida. Pero lo que no me queda claro es como el dato que me están dando, ¿cuál incertidumbre es? O sea, es que... Acá lo que me dicen es, asuma que la incertidumbre estándar proveniente exclusivamente para la determinación de plomo por espectroscopía de absorción atómica es 0,008 gramos por litro. Entonces, eso tiene que asumir que es la incertidumbre estándar del método. Y luego tiene que considerar la repetibilidad de los resultados del contenido de plomo en la gasolina, según esta forma de estimar que le dicen acá. Entonces, como que solo tendría esos 2 datos, no hay nada más que combinar ni nada. Solamente tiene esos 2 datos, exactamente. Ok, gracias. Bueno, pues. ¿Alguna otra duda? Sí, pero tengo una pregunta. En la parte 2 del examen, en la primera pregunta, hablan de un compuesto llamado litopodón y que al parecer es una mezcla. Ajá. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿cómo yo haría para saber cuántos gramos de litopodón se producen? Sí, o sea, digamos, ya que es una mezcla, o sea, yo no sé cómo saberlo, no sé, es raro. Tiene que escribir la reacción y saber cuál es la reacción, y el compuesto es una mezcla de sulfato de bario y sulfato de zinc y sulfuro de zinc. Entonces, tiene que saber primero cuál es la reacción, y una vez que tiene la reacción, tiene que determinar cuánto se produce de sulfato de bario y sulfuro de zinc. Pero, digamos, ¿qué pasaría si yo tuviera 200 gramos de sulfato de bario y 100 gramos de sulfuro de zinc? Entonces, ¿cómo hago para saber eso en cuánto equivale a gramos de litopodón? Sería la suma de los dos, sulfato de bario. La suma de los dos. Ok. Profe, en el problema 4, en la pregunta 5. Asumir que los volúmenes son aditivos es que Serpia, por ejemplo, 12 metros de lector en 8 de lector. ¿Cuál es la concentración que hay de reactivo en exceso según las condiciones descritas en la disolución resultante? Asuma que los volúmenes son aditivos. Entonces, si mezcla dos volúmenes, tiene que ver cuánto eso reacciona, cuánto queda reactivo en exceso, y entonces cuál sería la concentración de ese reactivo en exceso en el total del volumen, asumiendo que los dos volúmenes que mezcló son aditivos. Básicamente. ¿Qué más dudas? Perdón, pero ¿entonces qué significa que los volúmenes sean aditivos? Que los volúmenes sean aditivos, que se pueden sumar. Los volúmenes no necesariamente son aditivos. A veces usted agrega un volumen a otro volumen y más bien da menor volumen del volumen que tenía de inicio. O sea, que lo que daría la suma. Pero, de hecho, normalmente los volúmenes nunca son aditivos.
pero en este problema se le está pidiendo que asuma que sí son aditivos. O sea, que usted, si suma 300 mililitros con 200 mililitros, el resultado son 500 mililitros. Ah, ya veo, y por ejemplo, eso me serviría para asumir cuántos gramos de litopodón se producen, porque yo asumiría que los gramos de sulfato de bario y de sulfuro de zinc son aditivos. No está directamente relacionado una cosa con la otra, pero sí, también tiene que asumir que los gramos sí son aditivos, las masas sí son aditivas, los volúmenes es lo que no necesariamente son aditivos. Bueno, sí, perdón. Ok. Otra pregunta. Listo. Entonces, si tienen más consultas, lo pueden hacer. Hay un foro habilitado en la sección del examen. Entonces, pueden también hacer consultas a través del foro. Esta es la única sesión que voy a hacer digamos, en vivo para aclarar dudas del examen. El resto de las dudas solamente se van a aclarar de forma escrita por medio del foro. Y recuerden que mañana tenemos la clase normal la tutoría a las 9 de la mañana. Entonces, si no hay más dudas, lo dejamos por acá entonces. El problema 4, no sé por qué me pusieron una carita llorando. Más dudas, lo dejamos por acá entonces. Listo. Bueno, hasta luego entonces, nos vemos mañana. Bueno, hasta luego. Profe, parece que alguien más tiene una duda. ¿Quién? No sé, en el chat están hablando. A ver. Profe lo llaman, pero ¿quién me llama? Creo que es Cristian. Cristian, ¿cuál es la duda? Cristian. ¿Cuál es la duda, Cristian? Bueno, entonces nos vemos mañana, cualquier cosa. Mañana no voy claro, mañana no puedo dedicarme a responder dudas del examen, porque mañana voy a estar dando la tutoría respectiva del día de mañana, que es, hay que continuar avanzando con el tema de equilibrio químico. Entonces, nos vemos mañana para ver equilibrio químico. Bueno, hasta luego.